Pues bueno, sean todos bienvenidos a nuestro webinar Conseguir el éxito de tu empresa a través de modelos de gestión. Nos está acompañando, bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Damos la más cordial de las bienvenidas al licenciado César. El licenciado César es especialista en coaching ejecutivo, licenciado en psicología humanista por la Universidad Gestal de América. Tiene una maestría en desarrollo organizacional por la UDEM, es especialista en coaching ejecutivo. El licenciado César se ha desempeñado en diversas empresas, ocupando cargos como gerente de recursos humanos, gerente de desarrollo organizacional y headhunting, coordinador de capital humano, consultor de desarrollo organizacional y gerente regional de recursos humanos. Pues bueno, comenzamos. Muchas gracias. Adelante, licenciado César. Muchas gracias, licenciada. Pues un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, realmente el tema que nos compete hoy platicar ha venido evolucionando a través de los años y más aún hoy que con temas de lo que se resultó de la pandemia, ha tenido que evolucionar en mucho sentido las empresas, se han tenido que readaptar, reorganizar, etcétera. Y bueno, pues hoy justamente parte del título que queremos iniciar el día de hoy, que tiene que ver con modelos de gestión empresarial, quise ponerle ahí a propósito 3 puntos suspensivos como custom. Esto en cierta manera porque un modelo de gestión tiene que ser un traje a la medida de cada organización, de cada empresa. A veces podemos copiar ciertos modelos que ya existen. Sin embargo, cada empresa tiene su propia su manera de hacer las cosas. Dista mucho en temas de cuál es el objetivo de la empresa, cuál es el giro de la empresa como tal, y que de alguna manera lo que vamos a buscar el día de hoy es que podamos cada uno de ustedes en sus empresas, en las organizaciones que pertenecen, hacer un traje a la medida, un modelo de gestión que sea funcional para cada una de sus empresas, de acuerdo a su objetivo, de acuerdo al giro de su empresa. Entonces, bueno, pues partamos de ahí. Y que, bueno, quiero comentarles de manera, como paréntesis, si me escuchan un poquito cortado de la voz, bueno, es por un tema de salud. Vengo saliendo de una cirugía de tiroides, entonces todavía traigo un poquito la voz como de gallo Claudio. Pero bueno, hacemos el mejor esfuerzo para que nos puedan escuchar, que sea claro el mensaje. Y quise hacer un resumen de todos los modelos que hoy por hoy se conocen en las empresas, en la industria, y parte de lo que hoy vamos a ver es de esos modelos, cómo nos puede resultar. Incluso estos mismos modelos han venido evolucionando con el paso del tiempo, y quiero presentarles en la siguiente diapositiva uno de los modelos que tiene que ver con procesos de mejora continua. Si me ayudan ahí a pasar a la siguiente página, que seguramente muchos de ustedes conocen este sistema, que es parte de un proceso de mejora continua, que parte desde hacer una planificación de qué hacer, cómo hacerlo, y que bueno, de eso nos debe llevar a una ejecución, a un hacer lo que ya está planificado, de verificar y de actuar. Este modelo como tal, al día de hoy hay muchas empresas que lo siguen manejando. Ha dado buenos resultados en diferentes sectores, principalmente en temas de industria, pero hoy por hoy, justamente hablando de esta evolución en los modelos de gestión empresarial, nace un nuevo modelo que quiero presentárselos a continuación en la siguiente diapositiva. Y que de aquí vamos a partir a crear nuestro propio modelo de gestión. Estos son 5 puntos o 5 pasos que nos deben de llevar al éxito empresarial. Esto se aplica, como dicen aquí en China, sin embargo ha venido evolucionando. ¿Dónde se han quedado cortos los modelos de mejora continua? Si se fijan, es muy parecido al anterior, pero aquí tiene un elemento que se adiciona, que ahorita lo vamos a revisar. Uno tiene que ver con el análisis, la planeación, la ejecución, y el punto número 4 es el que hace el gran diferenciador, que es la supervisión.
Hoy por hoy, aunque tengamos buenos modelos de gestión, buenos procesos de mejora continua en nuestras organizaciones, si no hay supervisión, dicen en el argot, sobre todo industrial, orden que no es supervisada, se la lleva a la tostada. Entonces, en cierta manera se adiciona este punto número 4, que es elemental y es muy importante que se pueda tener en un proceso de mejora continua basado en un modelo de gestión. Y el punto número 5 tiene que ver con evaluación, evaluar lo que estamos realmente haciendo. Y quiero que vayamos de alguna manera detallando cada uno de estos puntos. Y si me ayudan a pasar al siguiente. Y este primer punto tiene que ver con el análisis. Y el punto número 1 es que partamos de una realidad, de nuestro presente, al día de hoy, cuál es la situación en la que estamos. Ya sea, incluso me refiero a temas personales. ¿En qué sentido? De que a veces podemos también trabajar nuestra propia marca personal. Nosotros somos nuestra propia empresa, pero también aplica pues para organizaciones, empresa, para industria, para comercio, etcétera. Y tiene que ver con hacer un diagnóstico de todo esto. Tenemos que respondernos algunas preguntas. El dónde estoy. Al día de hoy, al 2021, todavía dentro de un sistema que está ahorita regido por una pandemia, ¿cómo están mis números? Y eso obviamente lo podemos ver a través de nuestros estados de resultados. Llámese por tema de ventas, llámese por tema de crecimiento o incluso de un decremento en nuestra productividad o en nuestros estados financieros. Eso evidentemente nos da también que revisar con qué recursos cuento al día de hoy, mi presente, en el 2021, ya sean estos recursos humanos, de personal, de equipo de trabajo, herramientas de trabajo, en tema de finanzas, tema de nuestros contactos o nuestra red de contactos, en tema de conocimiento y de salud. Hoy por hoy, este es un elemento que también se está agregando porque la salud, hoy por hoy, bueno, lo estamos viendo. Un tema de una enfermedad, de un virus, ha venido a afectar la productividad, la rentabilidad de muchas empresas. El no tener un colaborador disponible para hacer nuestro trabajo, evidentemente pues tiene un impacto en toda la organización. Por eso hoy por hoy el tema de salud es uno de los temas más preponderantes que se tienen que cuidar en las empresas. Afortunadamente, bueno, pues llegamos ya a la etapa de vacunación, etcétera, y que eso, bueno, pues irá aminorando también los riesgos. Hoy por hoy vivimos una pandemia que hizo evolucionar e hizo revolucionar a las empresas, que de hecho es algo que vamos a ir entrando en materia. ¿Por qué? Porque quiero poner algunos casos de éxito y que también desafortunadamente hemos tenido algunos fracasos, tropiezos de empresas que han tenido que cerrar por el tema de la pandemia. Para esta cuestión de la pandemia quiero ser muy reiterativo en eso, porque es una realidad, hablando de estos temas de hacer un diagnóstico. Esta realidad que estamos viviendo como personas, como empresas a nivel mundial, no solamente es un tema nacional, es un tema mundial. Pues hemos tenido que hacer ajustes. Hay empresas que han tenido que hacer toda una reingeniería en sus procesos, en sus formas de cómo se hacen las cosas. Ha habido quien ha aprovechado esta pandemia para irse para arriba, como dicen, en tema de ventas. Y bueno, quiero mencionar el caso de todas las empresas que son de mercados online. Ahí tenemos Mercado Libre, Amazon, Alibaba, etcétera, que de alguna manera esta pandemia ha venido más allá de afectar estas empresas. Hoy por hoy han sido de esas empresas que han tenido un mayor crecimiento, una mayor utilidad y una mayor demanda. ¿Hacia dónde está apuntando hoy por hoy el mercado, el mercado mundial? Y esto no solamente se debió al tema de la pandemia, se debe también a las nuevas tecnologías.
Un ejemplo claro es esta misma conferencia, que a lo mejor posiblemente en otros tiempos, antes de la pandemia, pudiéramos haberlo hecho en un salón, en un hotel lleno de gente, tipo conferencias TED. Y sin embargo, hoy por hoy nos tenemos que adaptar a esta nueva tecnología, a esta nueva modalidad, hacerlo vía online. El cambio, como ustedes saben, es la única constante. Y en esa constancia, en esa realidad también de que el cambio es constante, tenemos que tener, primeramente, situarnos en nuestro presente. ¿Dónde estoy parado? ¿Con qué cuento? Y esto nos debe de llevar al siguiente punto. Si me ayudan a cambiarle, por favor. Y bueno, esto nos tiene que generar hacia dónde vamos, una planeación. El punto número 2 tiene que ver hacia dónde voy, mi visión, un futuro ideal, dónde quiero estar, partiendo de un punto A un punto B. ¿Dónde estoy ahorita en este punto A? ¿Y cuál es mi punto B? ¿Qué preguntas tenemos que respondernos? Primeramente, y si podemos hacerlo de manera de ejercicio en este momento, si tienen por ahí un cuaderno, donde hacer alguna anotación, o en tu propio teléfono o iPad, son preguntas que tenemos que hacernos de reflexión, pero que nos tienen que llevar a una acción. El punto número 1 es ¿qué quiero? Partamos de ahí. En este momento, ¿cuál es mi situación? ¿Y qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué es lo que quiero mejorar? Tanto como persona, como profesionista, como trabajador o dentro de mi empresa. El punto número 2 es ¿por qué lo quiero hacer? El famoso why, que de hecho seguramente algunos de ustedes lo ubican, a Simón Sinek. Él es el autor de un libro que justamente se llama Encontrando tu por qué o el why. ¿Por qué es importante este tema del por qué hago lo que hago el día de hoy? Decía por ahí algo Steve Jobs, que en paz descanse, que nadie puede tener éxito en aquello que no ama. Y parte de ese amor nace de saber por qué hago las cosas, por qué es que estoy trabajando en esta empresa, por qué es que estoy haciendo esta profesión o ejerciendo esta profesión. Y cuando entendemos ese por qué, realmente es el verdadero motor para hacer todo esto que estamos platicando, tener un modelo de gestión que nos lleve al éxito en lo que hacemos. El punto número 3 es ¿cómo lo lograré? Ok, ya sé qué quiero, ya sé por qué lo hago, y ahora es importante determinar cómo lo lograré. Y en ese cómo lo lograré hay una parte importante del ser humano, es la creatividad. Muchas veces leemos montones de libros, uno de ellos que es muy común, muy comercial, que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Él menciona una parte bien interesante que dice que el Padre Rico mencionaba, no pienses que no lo tienes, esa es tu realidad. No tengo el auto que quiero, no tengo la empresa que quiero, no tengo lo que sea. Pero él decía, piensa en el cómo sí. Y eso nos ayuda en cierta manera a determinar el cómo lo voy a lograr. Ahí se abre nuestra mentalidad. Si algo, y esto se los digo como psicólogo, algo que tiene el cerebro, nuestro cerebro, es la plasticidad o la flexibilidad en cierta manera. Tiene una capacidad enorme de crear soluciones. Y no se diga, bueno, pues aquí yo creo que también nos acompaña gente de otros países, pero en particular quiero hablar del pueblo mexicano. Si algo caracteriza al pueblo mexicano es su creatividad. Ante alguna problemática surge algo creativo, una idea que rompe cualquier molde. Y eso nos ha sacado adelante como personas y como país. ¿Cómo es que logramos esto? El cómo podemos ir definiendo el cómo lo lograré. Es hacer una lista muy sencilla de lo que tengo, que ahorita vamos a pasar a ese tema de con qué cuento, con qué herramientas, con qué capacidades, con qué conocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la siguiente pregunta que nos va a llevar a ir definiendo nuestro plan es, ¿en cuánto tiempo puedo lograrlo
y quiero lograrlo. Ahí son dos derivaciones de esta pregunta. Es, ¿en cuánto tiempo quiero lograrlo? Si uno no se determina o establece tiempos para lograr sus objetivos, es muy probable que se queden como nuestros propósitos de año. Tengo mis 12 propósitos y que en cierta manera nunca los logramos ejecutar o nunca los logramos ver realizados. Es importante fijarle tiempos, fijarles como las medicinas, fecha de caducidad, cuándo tiene que estar realizado esto. Y el otro tiene que ver con en cuánto tiempo puedo. Y eso a veces está determinado un tanto por factores externos que no dependen un tanto de nosotros. Un ejemplo, valga la redundancia, ahorita el tema de pandemia. Quizás muchos en el 2020, inicios del 2020, tenían una proyección de ventas de X porcentaje, de voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y sin embargo, las condiciones externas del mundo y a partir de esta pandemia, pues nos dejaron fuera de lugar, nos desengancharon, nos impidieron lograr ciertos objetivos. ¿Estábamos preparados para una pandemia? Yo creo que no. Sin embargo, la realidad hizo que tuviéramos que hacer cambios, que hacer ajustes en el camino. Pero para eso, quiero poner un ejemplo bien evidente, bien claro, por ejemplo, Mercado Libre, Amazon. La realidad les llegó también a ellos. ¿Qué fue lo que los hizo diferentes? La capacidad de respuesta, una capacidad de respuesta rápida. ¿Qué tuvo que hacer Mercado Libre en ese sentido y Amazon? Y ustedes lo pueden estudiar como un caso. Tuvo que ampliar sus fuentes de logística, es decir, tuvo que contratar incluso personal externo para hacer su mensajería. O sea, a ti te podían contratar si tenías una camioneta, incluso hasta una moto, para que pudieras llevar y agilizar la entrega de sus pedidos. Esto los vino a revolucionar como empresa y hoy por hoy les puedo asegurar que lo agradecen. Agradecen lo que haya pasado, no en el sentido negativo de lo que ha causado esta pandemia, sino que como empresa los llevó a reorganizarse, a revolucionar incluso sus sistemas de gestión. Y hoy por hoy, bueno, son una de las empresas más exitosas, todas estas empresas online. Y que bueno, tienen que ver con la capacidad que ellos tuvieron de respuesta para esta pandemia. Y otra de las preguntas que también tenemos que respondernos es, ¿qué necesito? Y que va ligado a esto que comento. En ese qué necesito para lograr mis objetivos, tiene muchas veces que ver con, tengo la capacidad, tengo el conocimiento para realizar ciertas cosas, tengo la infraestructura, tengo las herramientas necesarias para lograr lo que estoy proponiéndome, o es un buen tiempo también para ser parte de mi plan, empezar a capacitarme, empezar a invertir en nuevas tecnologías, empezar a descubrir también cierto potencial del cual yo puedo desarrollar. Y bueno, pues esto obviamente nos va a llevar también al siguiente punto, es ¿cuánto necesito? A veces se habla de que los sueños se vuelven guajiros cuando no tenemos los recursos necesarios. Y recursos llámese tanto humanos como de capacidades y también tiene que ver con tema financiero. ¿Cuánto necesito para lograr mis objetivos? Y de ahí obviamente pues eso también va a tener que desarrollar una estrategia de cómo puedo lograr ese financiamiento. Y por el otro, bueno, para que podamos ir aterrizando es, ¿cómo sabré que estoy avanzando? Muchos de los modelos de gestión se llegan a atorar en este punto. Hacen toda una planeación estratégica, inclusive puede ser anual, pero ¿dónde se empiezan a atorar? Que no hay medidores, no hay indicadores que nos permitan decir en dónde estamos situados. Es decir, vamos avanzando de acuerdo al plan o realmente no hay un avance o incluso estamos avanzando más rápido de lo que estamos esperando o proyectando. Todo esto obviamente en conjunto genera nuestro plan, un plan estratégico que nos pueda llevar al éxito en nuestro negocio o a nuestra propia marca personal. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Y lo que sigue es la ejecución. ¿Qué necesito para arrancar?
ok, ya tengo, a veces nos volvemos expertos en hacer planeaciones a corto, mediano y largo plazo. Planeaciones que cualquiera, que hasta podemos hacer una maestría, un doctorado con nuestras planeaciones. Sin embargo, si no llegamos a ejecutar, es una planeación que se va a quedar empolvada ahí en nuestros escritorios. Y aquí es donde venimos con la parte de la ejecución. ¿Qué necesito para arrancar? Y a veces cuando tomamos alguna maestría, un posgrado que nos habla de planeación estratégica, de modelos de gestión, etcétera, se habla mucho de temas financieros, teóricos, pero hay elementos que influyen para la acción. Y aquí quiero poner el primero de ellos que tiene que ver con la motivación. ¿Cuál es tu motor? ¿Por qué estás haciendo todo lo que estás haciendo? ¿A dónde te va a llevar esa planeación que tú estás haciendo a corto, mediano, largo plazo? Sin una motivación correcta, sin un saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, es imposible que tengas la energía, que tengas el combustible para que puedas arrancar este modelo de gestión o esta planeación que tú ya tienes. Eso, ¿cómo logramos estar motivados? Hoy por hoy, digo, hay montones, incluso ustedes se pueden meter a LinkedIn. LinkedIn, a diferencia a lo mejor de otras redes sociales, se ha vuelto un motivador. Tú abres tu LinkedIn y te vas a encontrar con un mensaje, con una experiencia, con una anécdota que te motiva a ir mejorando en el día a día. Pero lo más importante es que tú encuentres de manera individual tu forma de motivarte. Hay personas, incluso esto sucede también en la alta dirección. Hay gente que puede motivarse y yo conozco a alguien muy cercano, que de hecho es de nuestros patrocinadores hoy por hoy de esta sesión, de la empresa Confiagro. Confiagro es una empresa que se dedica a la comercialización de fertilizantes, agroquímicos y semillas para el campo. Y uno de sus directores menciona que él parte de su forma de motivarse, de su forma de relajarse incluso, es irse al campo, es irse a agarrar su tractor, empezar a hacer los surcos de sus campos y que eso de alguna manera lo despeja, lo motiva y que de tal manera que cuando llega a la empresa trae nuevas ideas, viene con el combustible necesario para seguir adelante con su plan. Y esto uno puede encontrar su forma de motivarse. Sin motivación no hay ejecución. Eso es como la ley de la gravedad. Lo creamos o no, no se logran los objetivos. Hay gente que puede estar actuando de manera mecánica, robótica, sobre un plan, pero a veces si no hay el motor, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ese plan puede tener una fecha de caducidad y puede terminar mal, porque a veces se pierden los objetivos, se pierde la motivación, entonces ahí es cuando todo nuestro plan se viene abajo. Y el segundo punto tiene que ver con metas claras. Sin esas metas no hay claridad, obviamente, hacia dónde vamos. Para tener una meta clara, hace poco me ponían un ejemplo, y esto es un ejemplo personal. El día 2 de febrero me hicieron una cirugía, me quitaron toda la tiroides por un tema que encontraron de cáncer de tiroides. Y me decía el doctor algo bien importante. Dice, mira, el cáncer que tú tienes es de los menos agresivos. Sin embargo, para que no haya una repercusión, no vuelva a aparecer, hay que echar a andar todo un plan que va desde quitarte primeramente ese tumor. En segundo lugar, hay que aplicar yodo radiactivo para que podamos eliminar cualquier célula que obviamente a la vista no se puede extirpar. Y de ahí, lo más importante es que tú tengas el deseo de vivir. Ese deseo de vivir te va a llevar a que tu propio organismo genere endorfinas, genere dopamina, genere muchas sustancias que van a ayudar a que tu cuerpo, número uno, se recupere de la cirugía y de todo este proceso. Número dos, para que mentalmente puedas superar este tema. Porque resulta que muchas veces cuando te hablan de la palabra cáncer, lo primero que se le viene a uno a la mente es morir o muerte.
y que es un tema que incluso emocionalmente te afecta, tiene repercusiones. Pero él me decía, tienes que tener una nueva meta en tu vida. ¿Cómo quiero vivir a partir de esto? Dice, porque este es un renacimiento. Hoy por hoy, y se los comparto a manera de testimonio, a manera personal, te cambia la vida. Ves la vida de otra forma. También puedo ser de los que dan testimonio de lo que soy, un sobreviviente de los del COVID, como muchos otros han sobrevivido afortunadamente y que otros desafortunadamente no están ya con nosotros. Pero que bueno, pues Dios, la vida nos da esta oportunidad de seguir adelante con nuevos bríos, con nuevas metas, con una nueva visión de vida. Y cuando hablamos de un modelo de gestión, tiene que ver con esas metas claras que tú te pongas. ¿Qué tan claras tienen que ser? Tienen que responder a una simple pregunta. ¿Esta meta es algo que yo deseo? Si responde esa pregunta, vas en el camino correcto. Si no, no pierdas el objetivo. Cambia la forma de cómo llegar a esa meta. Y el tercer tema tiene que ver con un plan a la vista. Tu plan lo tienes que tener siempre presente, siempre a la vista, saber qué es lo que tienes que hacer, saber el cómo lo tienes que hacer. Y eso te va a dar un enfoque. Hay un libro que quiero recomendarles del autor Al Rice que se llama El poder del enfoque. Va muy encaminado a temas de mercadotecnia, pero tiene que ver también con planes o modelos de gestión que te pueden ayudar a segmentar tu mercado, te pueden ayudar a enfocarte en lo que realmente es importante para ti y para tu empresa. Si es posible que lo puedan bajar, ya sea en Kindle o comprar el libro físicamente, te va a ayudar muchísimo y que evidentemente, pues obviamente, te va a dar claridad para tu propio plan, para tus propias metas. El tener tu plan a la vista te va a dar enfoque. Algo de lo que dice en ese libro es que la diferencia entre un rayo láser y la luz solar es que la luz solar se disipa, pega en todos lados, pero el rayo láser se concentra en un punto y es poderosísimo para incluso cortar como mantequilla acero, ¿no? Ese es el poder del enfoque. Cuando tú tienes un plan bien definido, con metas claras a corto, mediano y largo plazo, y lo tienes a la vista, lo tienes ahí pegado en tu computadora, en tu móvil, en tu cuarto, en tu oficina, para ti eso te va a dar claridad, te va a dar enfoque, como un rayo láser. Y por último, esta es una herramienta que hoy por hoy se está usando de manera poderosa, si se hace de la forma correcta y eficiente, es el coaching. El coaching hoy por hoy se ha vuelto en una herramienta que ayuda para echar a andar estos modelos de gestión. Si tienes la oportunidad de pagarte, invertir en tu propia persona, en un curso de coaching, en una certificación, aunque no te vuelvas un coach, te va a ayudar muchísimo para gestionar todo tu modelo estratégico. ¿Por qué? ¿Hasta dónde nos puede llevar el coaching? El coaching en su palabra o traducción literal es un entrenamiento. Si tú tienes equipos de trabajo a tu cargo y no hay un modelo de coaching, no puede haber una buena supervisión. ¿Dónde se atoran hoy por hoy los modelos de gestión? Como decíamos al inicio, en la supervisión. Puedes tener un buen análisis, un buen diagnóstico de cómo está tu empresa al día de hoy. Puedes tener una planeación estratégica excelente, lista como para publicar un libro. Y puedes tener también hasta una ejecución. Entras con todas las ganas a arrancar tu planeación, tu modelo de gestión. Pero si no hay una buena supervisión y no hay los conocimientos y capacidades para llevar a cabo esa supervisión, puede fracasar tu modelo de gestión. ¿El coaching en qué nos ayuda? Para que podamos darle un seguimiento puntual a cada una de las acciones que tenemos planteadas en nuestra planeación estratégica y, sobre todo, que tiene un elemento clave y diferenciador. El coaching, a diferencia de lo que se conoce hoy por hoy como mentoring, quiero explicar aquí la diferencia. Coaching
te ayuda a desarrollar personas y a fortalecer el carácter de la persona, ya sea el propio o el de tu propio equipo de trabajo. Mentoring te ayuda a desarrollar habilidades o conocimientos específicos. Los dos funcionan de manera excelente si se pueden complementar. Cuando hablamos de coaching, entonces, es una herramienta que hoy por hoy se está utilizando para dar seguimiento puntual a todas nuestras planeaciones y que se vuelvan exitosas. ¿Dónde nos estamos atorando hoy por hoy en las empresas? En que no sabemos hacer un coaching. Y en el punto número 2, ni siquiera sabemos a veces que esto existe o nos puede ayudar para darle seguimiento a nuestros planes. A veces podemos tener jefes o supervisores que saben cómo hacer las cosas, que saben hacer su trabajo, pero quizás en la parte de hacer que sus equipos de trabajo funcionen de manera correcta y se alineen a tus metas, a tus objetivos, es ahí donde empiezan las dificultades de no saber incluso de cómo dirigirse al propio equipo de trabajo. El coaching es una herramienta que ha venido a revolucionar las empresas y a las personas sobre todo para que puedan ayudar a hacer las cosas. Coaching lo que hace es desarrollar líderes que hacen que las cosas sucedan. Muchas veces tenemos jefaturas, tenemos incluso altas direcciones que saben del negocio, conocen perfectamente su negocio. El negocio incluso les es rentable, pero a veces nos atoramos en que no desarrollamos mayor liderazgo. Hoy la pandemia también nos ha enseñado algo y eso hay casos muy específicos y desafortunados, gente clave, repito, gente clave de las empresas que falleció por tema de COVID y que ante su ausencia la empresa se metió en dificultades. ¿Por qué? Porque no había un plan o un proceso de sucesión, es decir, no había quien sustituyera a esa persona. Se volvió indispensable y resultó que cuando ya no estaba, metió en dificultades a la empresa. Y esto no solo sucede por un tema de que falleció la persona, a veces es un simple hecho de que ya no está la persona porque se fue a otra empresa, porque renunció, porque etcétera. Y eso, cuando miras a tu propia empresa o a tu propia realidad, te das cuenta que no hay liderazgo. No hay un liderazgo que puedas darle seguimiento, que pueda darle esa consecución a tu plan estratégico. Y eso empieza a alentar tus metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, el coaching como tal es una herramienta que te va a ayudar, si lo queremos ver incluso como parte importante de tu modelo de gestión, como algo que te va a llevar al éxito. Si no hay supervisión, no puede haber éxito. Así tengas el mejor plan estratégico de tu empresa. Todo esto en su conjunto nos hace tener una misión de hacia qué es lo que estoy haciendo, cuáles son los elementos que me permiten conseguir mis objetivos. Todo esto en su conjunto es lo que te habilita para cumplir con tus objetivos. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Si podemos cambiar a la siguiente diapositiva. Gracias. Y por último, tiene que ver con tema de evaluación. En esta evaluación hay un sistema que se ocupa sobre todo en materia de la industria, que se llama Kaizen. El Kaizen ha venido a revolucionar las empresas. Inició obviamente en empresas japonesas y quiero definir aquí de manera sencilla. Kaizen es una palabra compuesta. Kai significa modificación o cambio y Zen tiene que ver con algo bueno o con una mejora. En su conjunto hablamos de cambios para mejorar o de mejora continua como tal. Cuando hablamos de hacer una evaluación, incluso tiene que ver con el seguimiento. Hablamos de analizar los resultados obtenidos por medio del Kaizen. Kaizen es todo un sistema que quiero sugerirles, más allá de comprarse un libro, que puedan tener una asesoría o una consultoría de Kaizen con algún experto en la materia
Estos modelos de gestión también te pueden ayudar a determinar desde un diagnóstico hasta generar tu propio plan estratégico. Kaizen te va a meter en un proceso de mejora continua, que era parte de lo que veíamos al inicio, que hablamos de 5 puntos, de analizar, de planeación, de ejecución, de seguimiento y de evaluación. Y que en ese sentido realmente podemos hablar de que estamos caminando valga la redundancia, en el camino correcto. Entonces, en este punto quiero hacer énfasis del primer punto, de la mentalidad realista progresista. Y pareciera tema muy reiterativo, pero por ejemplo, en temas hoy por hoy de lo que vivimos de la pandemia, hay quien puede ser realista, fatalista, es decir, esto está mal y se va a poner peor. Pero cuando hablamos de una mentalidad progresista, esta es la realidad, esta es la situación. La pandemia vino a cambiar el mundo entero, cómo hacemos las cosas incluso. Sin embargo, el tener esa mentalidad realista, progresista, nos va a llevar pasos hacia adelante. Progreso te habla de ir hacia adelante. Progreso no es como hoy por hoy se conoce de ideologías. Hoy por hoy, cuando hablamos de progreso, es de ir hacia adelante, de ir mejorando en base a planes, en base a estos procesos que estamos refiriéndonos de Kaizen. Y esta mentalidad que también te ayuda con Kaizen, tiene una filosofía muy sencilla y que se vuelve un poquito como en los comerciales de la vitacilina. Te ayuda en la casa, en el hogar, en el taller y en la oficina. Esta filosofía dice, hoy es jueves, hoy es jueves 10 de junio, hoy seré mejor que el día de ayer y mañana seré mejor que hoy. Es un proceso de mejora continua. ¿Cuándo se acaba este proceso de mejora continua? Cuando nos vamos de este planeta, cuando desaparecemos de este planeta. Ahí se acaba ese proceso de mejora continua. Pero cuando hablamos de esta filosofía o mentalidad de Kaizen, hablamos de que hoy podemos ser mejores que ayer. Y hace poco me invitaban a una conferencia con universitarios y les ponía este ejemplo y que seguramente aquí hay en este foro tanto profesionistas como estudiantes como empresarios, pero vale la pena repetirlo. Dicen, pongan su mano como si fuera una pistolita, su mano derecha, y con la otra mano vamos a hacer un círculo. Esto es algo de gimnasia cerebral, pero bueno, ahora cambien de mano. La pistolita ahora a la izquierda, la mano derecha es el círculo. Y lo podemos hacer así de fácil, diría el pintor Bob Ross. Así de fácil. Seguramente por ahí ya algunos ya traen algunas señas obscenas, etcétera. Pero, ¿ustedes creen que yo pude hacer esto del primer día que lo vi? No. Mi cerebro se tuvo que adaptar y tuve que estar todo el santo día haciendo esto hasta que me saliera. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando hablamos de procesos de mejora continua, ningún proceso, ningún modelo de gestión es perfecto. ¿Por qué no son perfectos? Porque los seres humanos no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Sí podemos mejorarlo día con día si vamos generando la práctica, si vamos generando esas buenas prácticas de gestión, si vamos teniendo modelos de gestión eficientes como lo es el Kaizen, que evidentemente nos van a llevar a ir mejorando, a ir perfeccionando lo que hacemos. Y eso evidentemente nos va a llevar a obtener resultados significativos como personas y dentro de nuestras empresas o dentro de nuestros proyectos organizacionales o incluso académicos. Entonces, decíamos por ahí de manera de broma, perfectos solamente los argentinos, porque son sencillitos y carismáticos. Pero si no somos argentinos, entonces todos nosotros somos personal que puede ser perfectible. Una de las cosas que ha venido haciendo la empresa, sobre todo la empresa industrial, y más la japonesa con estos modelos de Kaizen,
Ellos no inventaron los automóviles. Sin embargo, hoy son los mejores autos en temas de calidad a nivel mundial. Este sistema de Kaizen les ha venido a revolucionar sus propias empresas, pero parten de una nueva mentalidad, una mentalidad que los lleva a perfeccionar siempre lo que se hace. Y el siguiente punto nos tiene que llevar a cuáles son las fallas identificadas. En una supervisión correcta, basada en un sistema de Kaizen, basado en un acompañamiento de coaching o de mentoring, si se requiere, nos ayuda a identificar lo que está mal. Y eso obviamente nos debe de generar un siguiente plan. ¿Cómo puedo mejorar aquello que está mal, que no está funcionando de forma correcta? Y nos tiene que llevar también a un qué necesito cambiar o ajustar. Volviendo al ejemplo de Mercado Libre y todas estas empresas de mercado en línea, ¿qué tuvieron que hacer? Encontrar una falla, porque evidentemente la demanda creció ante esta pandemia. Tuvieron que hacer cambios, tuvieron que hacer ajustes, tuvieron que hacer seguramente toda una reestructuración en sus modelos de logística, en su planeación estratégica, y que hoy los llevó al éxito. Todo esto a su vez pues va acompañado también de qué está funcionando bien. Ninguna empresa podemos calificarla como un fracaso. Todas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, sus aciertos y sus errores. Cuando encontramos estas partes que también están bien, que de hecho hay parte de las herramientas que usamos como calidad, a partir de un análisis FODA, que FODA obviamente pues nos ayuda a identificar nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, debilidades y amenazas, que es parte también de una herramienta que te va a permitir analizar todo esto que estamos viendo. También te ayuda a ver en qué eres fuerte, cuáles son tus capacidades, cuál es tu potencial, qué logros has tenido que te han llevado a tener ciertos éxitos, ya sea temporales o que te están marcando una pauta, una tendencia en tu negocio. Y eso nos va a llevar al cómo puedo hacerlo mejor. El tener un análisis FODA te va a determinar el qué está bien. Esa fortaleza me va a generar oportunidades de incluso de mejorar mis procesos, de mejorar mis estrategias incluso comerciales. Y eso, todo esto en su conjunto, nos va a llevar también a celebrar los éxitos, nuestros logros. Desafortunadamente a veces estamos acostumbrados a quién hizo mal, quién cometió el error. ¿Para qué? Pues para aventarle toda la artillería y juzgar lo que está mal. Pero realmente también parte de esta filosofía de Kaizen te ayuda a celebrar lo que está bien, a celebrar los éxitos, lo que salió bien, lo que le puedes poner palomita. No todo está mal, no todo está perdido. Y eso nos habla de que algo también estamos haciendo bien. ¿Qué nos ayuda todo esto en su conjunto? De tanto ver nuestros errores o ver nuestras debilidades para que no se conviertan en amenazas, tomar acciones. Todo esto en conjunto, decimos, nos lleva a tener un plan de mejora continua. La mejora continua es una espiral y una espiral que tiene que ir en ascendente, que de tal manera nos pueda llevar a ir perfeccionándonos en el día a día, día a día. Y la filosofía Kaizen se basa en eso. Hoy seré mejor que ayer y mañana seré mejor que hoy. Y si podemos continuar con la siguiente. Esto nos lleva evidentemente a evaluar nuestros logros con nuestras carencias. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de esos logros, también son cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos, llámese, he mejorado estos temas en tema de mis costos, ya sea un incremento de ventas o una mejora en tema de ahorros o reducción de costos dentro de mi empresa. Pero también tiene que ver con carencias. ¿De qué carezco? Algo no está funcionando, algo me está fallando. Es por un tema de no tengo los conocimientos o no tengo el personal adecuado o no tengo incluso los recursos económicos para dar el siguiente paso o ir a otro nivel que me lleve a los objetivos planteados.
Y esto nos tiene que responder la siguiente pregunta, es ¿qué alcancé? Y una de las cosas para establecer modelos de gestión efectiva es que tenemos que ponerle tiempos, lo que decíamos al inicio. En esos tiempos, una sugerencia es que podamos hacerlo de manera trimestral o bimestral. Cuando hablamos ya de periodos un poquito más largos, sea cuatrimestral, semestral o anual, podemos hablar de un resumen general de cómo estamos, pero cuando tenemos una revisión de resultados en un corto plazo, es decir, bimestral o trimestral, podemos identificar y hacer los ajustes necesarios para que podamos recuperar cierta ganancia de lo que ya tenemos planteado o hacer los ajustes que nos permitan tener mejores ahorros para que en el largo plazo no tengan una proyección negativa. ¿Qué alcancé y qué no? Eso es lo que vamos a revisar a través de nuestro estado de resultados o nuestros estados financieros, de acuerdo a tu modelo que estableces de planeación estratégica. Y en segundo lugar, lo que decíamos es celebrar tus logros. Decimos o reiteramos, no todo está mal. Lo que hayas logrado de forma correcta, o que te haya producido una satisfacción a nivel personal o empresarial, eso hay que celebrarlo. A veces no somos muy buenos para este tipo de celebraciones. Y a veces como nación o como cultura latinoamericana, somos muy dados a ver siempre lo que está mal. Y con esto quiero poner un ejemplo que leí hace poco en LinkedIn, como les repito, se ha vuelto la red social del positivismo, y lo leí y me pareció interesante, un ejemplo que ponían de Albert Einstein, que en cierta ocasión llegó a un salón de clases y puso la tabla del 9, desde el 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, etcétera. Y en el último punto, de manera a propósito, se equivocó, puso un resultado incorrecto en el 9 por 10. ¿Qué hizo la audiencia o qué hicieron sus alumnos? Pues se rieron y de manera inmediata pudieron evidenciar dónde estaba la falla. De 10, digamos, ecuaciones o multiplicaciones, una falló, pero nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar es irnos al error. Pero él decía, ¿cómo no nos fijamos en los 9 que estuvo correcto? En las 9 soluciones que estuvieran correctas. Desafortunadamente, esto tiene que ver también con hábitos, con cómo pensamos o cómo es nuestra cultura organizacional o incluso nuestra cultura personal. Somos muy prontos, rápido identificamos quién falló, pero no identificamos las 9 cosas que están funcionando de manera correcta. Y eso es un cambio de mentalidad. Y en este cambio de mentalidad, pues hablamos también de que tenemos que aprender o reaprender a celebrar nuestros logros. Esos 9 puntos que sí están bien, tenemos que celebrarlos con nuestro equipo de trabajo o con uno mismo, decir, César, de las 10 cosas que tenías que hacer hoy, 9 te salieron excelentes. Aplausos para César, para tu empresa, para tu equipo de trabajo. Pero vamos por la 10, que eso habla de nuestro proceso de mejora continua. Nos habla de ir perfeccionando, de tal manera que lleguemos al 10, al punto número 10, y que de ahí tengamos que irnos al punto número 11, de ir perfeccionándonos todavía más. Esto, en su conjunto, nos va a llevar al éxito como personas, al éxito como empresas. Y a veces, aquí es un tema que tendremos que tener en otra sesión, pero hablando justamente de Albert Einstein con el tema de la relatividad, a veces el éxito puede ser relativo. ¿En qué sentido? Si lo vemos desde una microvisión, llámese desde una posición en el hogar, resulta que tu esposa preparó un pastel y que vio la receta en YouTube y que al probarlo todos los comensales o todos los que estamos ahí le quedó excelente, eso es un éxito. Quizás no tiene una pastelería como el Globo o como otras pastelerías grandes y famosas, pero eso es un éxito. Tal vez lo celebramos a nivel familiar,
tal vez no impacta o cambia el mundo de la gastronomía, pero eso es un éxito. Pero también podemos hablar de éxitos superiores. Hoy por hoy lo estamos viviendo, ¿no? El tener una vacuna o que ya haya ciertos laboratorios que cuentan con una vacuna contra el COVID, esos son éxitos a nivel mundial. De tal manera que el éxito es relativo, pero todos los éxitos debemos de celebrarlos, de agradecerlos. Yo hoy por hoy puedo decirles que todos somos exitosos. Los que estamos aquí en esta conferencia somos exitosos. ¿Desde cuándo? Desde que nacimos, porque hubo un espermatozoide que tuvo la capacidad de llegar y fecundar el óvulo. Y hoy estamos aquí. Hoy tenemos vida. Hoy sobrevivimos o somos sobrevivientes los que estamos aquí. Eso es éxito. Y éxito, si nos vamos a una etimología, habla de excitación. El estar aquí presentes en esta conferencia, el tener esta vida, esta oportunidad de mejorar nuestras empresas, de mejorar nuestra propia persona o vida profesional, eso es éxito y hay que celebrarlo. Hay que celebrar lo que estamos aquí, hay que celebrar que tenemos nuevas tecnologías. ¿Cambiaron las cosas? Sí cambiaron las cosas, pero yo pienso, soy un realista progresista de que esto va a ir para algo mejor, va para algo que evolucionó, que está revolucionando las empresas y que nos tiene que llevar a ser mejores personas y mejores empresarios. Y bueno, pues con esto quiero concluir la parte de exposición y para dar tiempo a abrir un foro de preguntas y poder responder las que nos sean posibles. Entonces, si me ayudan ahí como en la parte de moderación y podamos ahí revisar nuestros tiempos para responder algunas preguntas. Claro que sí. Los participantes tienen una sección de preguntas y respuestas donde los panelistas tienen acceso. Ahí los participantes van a poder ingresar su pregunta para que podamos dar respuesta a ellas. Ok, Alfredo Silva solicita que si podemos cambiar, por favor, a la lámina del paso 1, donde maneja el análisis, por favor. Que de hecho entiendo que esta presentación se las van a compartir, pero de todos modos es bueno que podamos ahí reafirmar ese conocimiento. ¿A esa lámina se refiere o a la siguiente, donde viene el tema de análisis? Donde viene el tema de análisis. Excelente. Gracias. Ok. Fíjense que a veces este tema o este punto yo lo manejo a nivel personal, volviendo al tema de salud. Yo el 15 de octubre empecé con ciertos síntomas de salud, de presión alta, de mareos, cosas así, y que eso me llevaron pues obviamente a visitar al médico. 42 años puedo hablar de que fui una persona sana, 100% sana, y que el 15 de octubre detonó algo en mi salud. ¿Qué tuvo que pasar ahí? Obviamente pues, hubo ciertos síntomas que me empezaron a llamar mi atención de manera drástica, que empecé a acudir al médico, etcétera. Pero ahí empezó todo este proceso de análisis para que se pudiera tener un diagnóstico correcto de qué era lo que me estaba pasando. Bueno, fueron una serie de pruebas, ya sea de sangre, ultrasonidos, tomografías, biopsias incluso, hasta que se determinó, lo que tú tienes es cáncer de tiroides. Ese fue el diagnóstico. Y de ahí vino toda una planeación estratégica. Digo, lo pongo a nivel personal, pero cuando hablamos de hacer un análisis personal o de empresa, hay ciertos síntomas que nos deben de detonar el hacer análisis. A veces esos análisis pueden ser complementados por auditorías. Una auditoría te puede determinar dónde está la causa raíz y para esto también hay herramientas que nos pueden ayudar, sobre todo en materia industrial,
que podemos hablar de los 5 porqués, de temas del Ishikawa, que te pueden ayudar a determinar la causa raíz, dónde está la falla que está teniendo en tu empresa o que está teniendo incluso a nivel personal, como si lo quieres ver como profesionista. ¿Qué me está pasando y con qué expertos necesito hacerme análisis como tal, ¿no? Quiero poner un ejemplo ya como empresa. Recordarán ustedes la empresa de Blockbuster, donde íbamos a alquilar nuestras películas, ¿no? ¿Qué pasó? Si tuviéramos que hacer un análisis, y quiero abrir a este foro, creo que tenemos muy buen tiempo, ¿qué le pasó a Blockbuster? ¿Cuáles fueron sus primeros síntomas? Y quiero hacerlo como ejercicio, de que algo estaba mal. ¿Quién lo puede responder esto? A ver si estamos ahí, porque creo que todavía estamos ahí cambiando de diapositiva. Pero bueno, qué bueno que ya lo dejaron ahí. Quiero que partamos de ese ejemplo. No, Como un licenciado caso César, de... Sí. perdón, licenciado César. Norma Angélica Martínez, acorde a la pregunta que nos hizo, está comentando que no se actualizó en su inventario y manera de trabajo. Ok. Había síntomas, ¿no? Que decían que Blockbuster tenía fecha de caducidad. Dicen por ahí, bueno, le faltó adaptación, no se actualizó en el tiempo y en las tendencias. Y justamente hablando de eso de las tendencias, ya se veía venir, ¿eh? De hecho, incluso hay historias por ahí, como dicen, del bajo mundo, que a Blockbuster fueron de los primeros a los que les ofrecieron Netflix y sin embargo se rechazaron la oferta. Ya había ciertos síntomas, incluso a veces como usuario podías decir que no eran a veces muy eficientes en su recepción de las películas, si había atrasos te cobraban ciertas penalizaciones, etcétera, ¿no? Y eso podemos hablar de 20 casos, ¿eh? Podemos hablar de Kodak en su momento. Digo, los que son millennials, seguramente ya ni les tocó conocer a Kodak. Pero hablamos de muchos casos que les pasó, hubo síntomas que al final no se atendieron, no se analizaron de manera a conciencia y terminaron matando a estas empresas, ¿no? Hoy por hoy llegó Netflix, hoy por hoy llegó Prime, empresas como tal, y digo, yo participé en alguna de ellas en el sector de retail, que las controlan o son los dueños Carlos Slim, y él habló de algo bien interesante, les hablo de aproximadamente unos 10 años, que decía, el sistema de mercadeo o el mercado del retail tiene que evolucionar y lo tenemos que llevar a las ventas por internet. Eso lo habló Carlos Slim hace 10 años. Hoy nadie sabía que íbamos a tener una pandemia, sin embargo, nos llegó la realidad, nos alcanzó esta realidad. Hoy por hoy las empresas que están teniendo crecimientos significativos en ventas son las ventas online, son las ventas que se hacen por internet. Incluso llegó hoy por hoy Rappi, llegaron todas estas empresas que te llevan tu comida hasta tu domicilio. Eso no existía, pero las empresas que no evolucionan, que no hacen justamente un análisis, están condenadas a morir, ¿no? Si alguien tiene otra pregunta, Alfredo, ¿esto responde a tu inquietud, tu pregunta? Licenciado César, tenemos Sí. otra, bueno, Alfredo Silva nos comenta que sí, que era lo que necesitaba revisar. Y Luis Defas nos dice, cuando empezamos un negocio utilizamos dinero propio, ponemos Sí. muchas ganas, muchas ideas, pero después nos vemos agobiados porque no es lo mismo manejar un negocio pequeño que con los procedimientos que se siguen para una empresa donde todo es más formal. ¿Qué consejo nos podría dar? Sí, fíjense que volviendo al tema del Carlos Slim, digo, yo creo que todos lo ubicamos, uno de los hombres más ricos de México y del mundo, tenía una filosofía que los invito a que la busquen, son los 10, por ahí la van a encontrar en Google, como los 10 mandamientos de Carlos Slim. Y él decía que parte
de la infraestructura o del éxito de sus empresas era tener estructuras flexibles y pequeñas, como las pequeñas empresas. Siendo él un empresario de empresas grandes, él se basaba en los modelos de gestión de empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque él hablaba de la austeridad. Austeridad no se traduce en otra cosa más que eficientar los recursos que tenemos. A veces hay corporaciones o empresas grandes que los desperdicios, incluso hasta para sacar copias, es aberrante a ver cuánto se puede consumir en papel. Y sin embargo, y esto se los comparto como una experiencia personal, ahí todo lo que fuera copias era en papel reciclado. ¿Esto de qué te habla? ¿Cuál es el impacto? En ahorros y obviamente en generar una cultura de hacer eficientes los recursos y obviamente también de cuidado del medio ambiente, si lo vemos de manera indirecta. Cuando hablamos de empresas pequeñas, evidentemente, pues las inversiones quizás no son de una empresa grande, pero al final son inversiones que tenemos que cuidar. Cuidar en dos sentidos. Una es esta inversión que estoy haciendo, en qué tiempo la voy a recuperar, el famoso ROI. Y número dos, lo que tengo en este momento, cómo lo estoy eficientando. Es decir, si mi negocio, quiero poner un ejemplo aquí de una abarrotera, es un ejemplo que hace poco una persona me compartía, un comprador, por cierto. Decía, mira, el negocio de las tiendas de abarrotes pequeñas o negocios familiares, ¿cuál es la clave del éxito? Que son utilidades pequeñas, pero que si esa utilidad no la sabemos administrar, evidentemente tu tienda está a punto de desaparecer. ¿Cuál es el éxito de las tiendas que se acreditan, que incluso tienen la capacidad de abrir, más allá de abrir otra tienda, de complementarlo con otros servicios? El control administrativo de nuestra utilidad. La empresa pequeña como tal puede llegar a tener un crecimiento más rápido incluso que una macroempresa o una empresa grande. Pero ¿dónde está la clave? En el control de los gastos, en el control eficiente de tu administración. Oye, que me dejó un peso vender este gansito. ¿Qué va a suceder con ese peso que ganaste? ¿A dónde se va a ir? ¿O dónde va a estar en uno de tus renglones de administración? ¿A dónde se va a ir ese peso? Porque de lo contrario, dicen por ahí, nos vamos sobre las ganancias. Parte de hacer una planeación estratégica no está, digamos, definido para empresas grandes o empresas pequeñas. Aplica para cualquier tipo de empresa. En una empresa pequeña, hay dos factores aquí bien importantes que vale la pena mencionar. Es el tiempo en el que tú puedes llegar a ver tu utilidad de regreso. Pero esto se va a ver reflejado en tu planeación estratégica. ¿En qué tiempo tú tienes determinado poder empezar a tener un crecimiento? Les digo, los expertos más en materia de marketing o en tema comercial son los que nos pueden ayudar incluso a tener un estudio de mercado y proyecciones de ventas. ¿Qué sugiero yo en ese sentido? Sea cual sea el negocio. Y vuelvo al ejemplo personal. Yo cuando empecé a tener ciertos síntomas fui con un médico general. El médico general me empezó a canalizar con especialistas. Tuve que hacerme estudios de sangre. ¿A dónde tuve que ir? Pues a un laboratorio que hiciera estudios de sangre. Tuve que hacerme un ultrasonido. Tuve que ir con el especialista. Al final llegué con un oncólogo, que es el especialista. Y eso nos cuesta, pero al final es con un buen objetivo, estar bien de salud, que se soluciona el problema. ¿Qué es lo que nos pasa? Y a veces esto como cultura latinoamericana o mexicana en su caso, no queremos invertir en especialistas, pero a veces nos puede costar más los errores que cometemos que lo que nos pudimos haber evitado consultando a un especialista. Oye, tengo un negocio pequeño y no sé cómo puedo incrementar mis ventas. Consulta un especialista que te pueda ayudar. ¿Cómo puedes mejorar tus redes sociales, tu comunicación, incluso tu imagen corporativa, si no tienes un logotipo? Tener un especialista te puede ayudar a eficientar tus procesos
te puede ayudar a incrementar incluso tus ventas a nivel comercial. No sé si pueda ayudarte con esta respuesta. Licenciado César, Alfredo Silva comenta, sería perfecto desarrollar en nuestras empresas dos enfoques, uno hacia desarrollo de procesos y dos hacia desarrollo de las personas. Evidentemente es necesario. Cuando hablamos justamente del desarrollo organizacional, va en ese sentido. Es un poquito su abuela como de que fue primero el huevo o la gallina, pero aquí va más enfocado. ¿Quién hace que los procesos se ejecuten? Las personas. Por ahí tendríamos que empezar. ¿Con quién tendríamos que empezar? Con las personas. A que las personas o los equipos de trabajo se desarrollen. Y en esto vuelvo a mencionar el tema del mentoring y del coaching. El mentoring te va a ayudar a desarrollar habilidades o conocimientos. Es bien importante eso, el mentoring. Y el coaching te va a ayudar a desarrollar a las personas. ¿En qué temas? Fortalecer su carácter y fortalecer su potencial o descubrir su potencial. Cuando hablamos de estos, del desarrollo organizacional como tal o el desarrollo de las empresas, tenemos que estar enfocados en la persona principalmente, porque esta es la que te va a ayudar a que se ejecuten los procesos que ya tienes establecidos. Y con esto quiero mencionar algo también bien importante. ¿Qué sucede a veces en una empresa? Y esto quiero hablarlo de la empresa donde hoy por hoy estoy laborando, que se llama Confiagro. Tenemos gente capacitada, tenemos gente con un alto potencial, pero a veces pudiera estar fallando en el que no conoce ciertas habilidades, en el que no sabe cómo hacerlo. Ahí es donde entra la parte del desarrollo personal. Ya ha pasado, yo he sido gerente de recursos humanos en otras empresas y a veces cuando revisas o analizas las causas de por qué se va el personal, por qué hay rotación, una de las causas es porque no sabía hacer las cosas, porque no se le capacitó, porque no se le generó un plan de crecimiento, porque simplemente no se le atendió como persona, como individuo. Y a veces podemos estar dejando ir de nuestras empresas gente talentosísima, gente que sí pudo habernos ayudado a mejorar nuestra empresa y sin embargo se nos fue. Se nos fue porque no le invertimos a capacitarlo, se nos fue porque no le invertimos incluso tiempo a veces de escucharlo. Yo les pongo a veces un ejemplo como psicólogo y como recursos humanos, que a veces ves que la gente empieza a bajar su desempeño y todo el mundo empieza a, ya sabes, a hacer sus teorías, sus hipótesis de por qué bajó su desempeño. A veces lo juzgamos de flojo o de mal elemento o se veía venir, yo no sabía que iba a fallar, etcétera, etcétera. Pero a veces, si nos acercamos e invertimos tiempo y hacemos una pregunta muy sencilla, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Por qué bajaste tu desempeño? Hay que ser objetivos, hay que demostrar dónde está bajando su desempeño, con elementos, con resultados. Y les decía una respuesta que en una ocasión una persona me dijo, es que ¿sabe qué, licenciado? Se me murió mi gato. Parece de risa, pero a veces hay personas que tienen cierto apego a las personas e incluso a la naturaleza, como este caso, y eso estaba afectando su desempeño, porque eso le causó tristeza, le causó hasta una depresión, y que al escucharlo, yo no le resucité al gato, no le compré otro gato, incluso ni siquiera le consolé, pero hubo algo importante, le escuché, lo dijo, lo expresó, lo comunicó, y eso hizo que otra vez su línea de desempeño fuera hacia arriba. Tiene mucho que ver con la escucha activa. ¿Qué dice nuestra gente? Y a veces es un problema que tiene que ver con hasta altas direcciones. A veces hay altas direcciones que no saben escuchar y pueden identificar el problema, pero no hacen nada para mejorarlo. Entonces, parte de esto tiene que ver, sí, con la persona, que la persona se desarrolle.
Y si lo vemos o lo trasladamos a un tema individual, decía por ahí, decíamos hace rato de Robert Kiyosaki y otros gurús en temas de desarrollo humano personal, que dicen invierte en tu mentalidad y tu mentalidad llenará tu cartera. Eso si lo vemos un tanto a manera de inversión y recuperación de esa inversión. Respondiendo en resumen sí es importante que esto inicie en la persona, para que estas personas sean las que ejecutan y lleven a cabo con éxito sus procesos. Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciado César. Pues bueno, con esto concluimos. Ya no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien quiera adicionar alguna pregunta. Parece que no. Ok, bueno, mi compañera Sofía les está comentando, nos están preguntando que si vamos a entregar constancia de este webinar. Sí, es correcto. Y ahorita mi compañera les va a escribir la dirección a la cual tienen que escribir, por favor, para que nos envíen los datos y les vamos a compartir un diploma o constancia de participación. Bueno, les agradecemos la asistencia a cada uno de ustedes, por supuesto, licenciado César Espinosa, a la empresa Confiagro. Muchas gracias por la aportación, como siempre muy valiosa. Y pues bueno, los esperamos, por favor, el próximo 24 de junio con nuestro siguiente ponente. Muchas gracias a todos.